Señor Cañas. Señor Cañas, ¿usted tiene una póliza de pensiones de 4,8 millones de euros? No puedo responder a esta pregunta. Este es un dato objetivo, no es un compromiso, no le compromete usted. Simplemente usted tiene unos derechos adquiridos de 4,8 millones de euros. No voy a responder a esa pregunta. Usted ha dicho antes que su actitud con la entidad fue leal, transparente y respetuosa. ¿Confirma usted estos tres conceptos de su gestión? Absolutamente. ¿Y qué le parece que el fiscal le acuse a usted, entre otros, de un comportamiento abusivo, desleal y de ganancia patrimonial a costa de la entidad de la que usted formaba parte? No puedo responder a esta pregunta. No puede, no quiere, son verbos diferentes. ¿Usted sabe cuál es la pensión media de un español? Sí. 13.720 euros al año. ¿Sabe cuántos años podría vivir un español jubilado con los derechos de pensión que usted tiene comprometidos con la entidad? Se lo voy a decir, como me va a contestar, 352 años. Es decir, alguien que hubiera nacido en 1661 había nacido Carlos II el Hechizado, que murió sin descendencia, fruto de la cual estamos ahora con el tema de la guerra de sucesión. 1661. Podría haber vivido 352 años. ¿Y sabe cuál es el sueldo medio en español? 22.900 euros. ¿Sabe usted cuántos años se puede vivir con 4,8 millones de euros si uno cobra 22.900 euros al año? La friolera de 211. Uno podría haber nacido en 1803 y cobrar cada año y no ahorraría, porque algo tendría que gastarse viviendo, lo que usted tiene en principio comprometido con su plan de pensiones. ¿Qué le parece esto? Ya que esto no me lo puede responder. Es una pregunta, ¿eh? Sí, se lo digo, sí. No voy a responder esta pregunta. ¿Le parece razonable que un directivo de una entidad que ha sido rescatada con dinero público pueda dejarse, digamos, en beneficio personal 4,8 millones de euros? Algo que un español medio necesitaría 211 años para ganar y un pensionista 352 años. No respondo a esa pregunta. Me decía el otro día un afectado por las preferentes que la situación vivida en las entidades financieras catalanas le recordaba un poco a cuando hay una gran catástrofe natural, un terremoto o incluso disturbios sociales, donde hay un grupo de delincuentes que aprovecha esa crisis para asaltar tiendas o saquear viviendas. ¿Qué le parece? Absolutamente. ¿Desde las entidades financieras? No, el ejemplo de cómo hay algunas personas que aprovechan las crisis para delinquir. No lo sé. Tal vez las haya, no lo sé. Se lo digo más que nada porque mientras ustedes, por ejemplo, no permitían ninguna dación en pago en familias que tenían un inmaculado histórico de morosidad y con graves dificultades económicas, mientras ustedes eran inflexibles y no tenían ningún problema en ejecutar las hipotecas y perseguir de por vida a los deudores de estas entidades, ustedes se estaban blindando por cerca de 31 millones de euros. ¿Sabe cuántos son 31 millones de euros, señor Cañas? Tengo que decirle que en las entidades financieras, en la mía y creo que en general, se agotan habitualmente, le hablo de la mía, que es la que conozco bien, se agotan todos los mecanismos, incluso se inventan mecanismos para que los prestatarios puedan mantener vivas sus obligaciones y puedan seguir viviendo en la vivienda que adquirieron con una hipoteca. Y esto es así porque lo último que quiere una entidad es adjudicarse un inmueble, bien sea en dación en pago de deuda, bien sea tras el mecanismo de la subasta. Se agotan. Mientras yo estuve en la entidad, algunas daciones en pago de deuda se hacían, algunas. Se hacían, Se hacían siempre que el valor del inmueble era razonable. Entonces, lo que sí quiero decirle es que creo que en absoluto las entidades, y menos la mía o la mía como las demás, hemos actuado tratando de aprovecharnos de nada. De nada. Vuelvo al fiscal.
Sus actuaciones están, como mínimo, bajo la sombra de la sospecha de un perjuicio económico a la entidad, un delito societario continuado de administración desleal y una ganancia patrimonial a costa de la entidad pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo. Yo le digo esto, y repito, porque hay 31,6 millones de euros, que son aproximadamente unos 5.257 millones de las antiguas pesetas que ustedes se blindaron en decisiones de espaldas, o de una forma opaca, a los órganos de control de la entidad. Y eso no es una opinión mía, es una opinión de la Fiscalía. Claro, cuando uno se blinda 5.257 millones de pesetas para cuando sean cesados o abandonen la actividad en una entidad, en este caso la suya, y no tiene ningún problema en perseguir de por vida a las personas que por pérdida de trabajo o por situaciones familiares no pueden pagar su hipoteca y les embargan la nómina durante toda su vida, pues a mí me parece que es un poco obsceno. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo voy a hacer, eso es subjetivo, como usted no me contesta va a ser un poco subjetivo. O sea, el grado de obscenidad que han tenido los directivos de las entidades financieras catalanas en la gestión de la crisis y cómo blindaban su futuro, se pasará a la historia universal de la infamia. Yo no sé si esto tendrá una condena judicial o no. Siempre digo que aquellas personas que tienen una alta formación financiera son suficientemente inteligentes como para blindarse judicialmente. Pero más allá de eso, más allá de que ustedes finalmente sean acusados o no, la obscenidad manifiesta de que 4 directivos de una entidad rescatada con dinero público se vayan a su casa, que aprovechen una situación donde ya sabían que su entidad iba a ser intervenida para blindarse, a blindarse sus sueldos, no, su vida posterior. Mientras no han tenido ningún tipo de compasión con los ciudadanos a los cuales ustedes han arruinado su vida por sus decisiones, es absolutamente obscena. ¿Esto me puede contestar? Le puedo contestar que desde las entidades financieras no se ha arruinado la vida de nadie. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A un señor que no puede pagar su hipoteca porque ha perdido su trabajo y se le persigue de por vida su nómina, ¿eso usted cómo lo llama? Porque yo no tengo muy claro. Lo que no tengo muy claro es cómo se llama aquellos que se blindan 31 millones de euros en decisiones políticas, en decisiones que se adoptan en consejos de administración que ellos controlan para garantizarse su jubilación o su salida personal cuando abandonan la entidad. Eso sí que no tiene explicación. Y lo que no tiene explicación es que todo eso, además, lo hayan hecho con dinero público. Con dinero de esas personas que no tienen ustedes ningún problema en echarles de su vivienda o cometerles un fraude con el tema de esas participaciones preferentes. Eso es lo que no tiene. Y como estamos en una investigación sobre las posibles responsabilidades, mire, hay responsabilidades jurídicas, pero sobre todo, en esta vida, uno tiene que tener responsabilidades morales. Usted no contestará las preguntas que le formulamos, pero ¿sabe lo que pasa? Que aquellos que nos ven ya saben perfectamente quiénes son ustedes. Porque usted, como mínimo, lo que tenía que haber asumido es que usted no puede cobrar aquello que no se merece. ¿Y sabe lo que? Usted no se merece 4,8 millones de euros de indemnización de jubilación. No se lo merece ni usted eso, Cañas, ni el señor Abella 5,7 millones de euros, ni el señor Troyano 16 millones de euros. 1.000 millones de las antiguas pesetas. No hay derecho. Simplemente no hay derecho. Tengo que decirle que desahucios en mi entidad no se habían producido antes de que yo me fuese. No se habían producido. Tengo que decirle que cuando se han producido daciones en pago de deudas ha sido porque ha habido un acuerdo con el prestatario. Y tengo que decirle también que si el sistema hipotecario en relación a la garantía de la hipoteca y al valor por lo que responde no es el adecuado, que se cambie. Hay una legislación que determina cómo se tienen que hacer las cosas. Que la cambien. Pero lo que no creo que es legítimo es pedir a las entidades que trabajen con unas reglas de juego distintas a la que marca la propia legislación. Ni a las entidades ni a nadie. Cámbienla. Cambien la legislación. Si yo puedo estar de acuerdo con ustedes, pero cámbienla. Gràcies. Passem ara